Audiolibro Las leyes espirituales, escrito por Vicent Guillem. Prefacio. El contenido de este libro es un mensaje de amor para toda la humanidad. No importa cómo ha sido recibido ni de quién viene. Lo que importa es el contenido del mensaje. Eres libre de hacer lo que quieras con él, desde ignorarlo, criticarlo, censurarlo, hasta aplicártelo a tu propia vida. Esto último es lo que yo he hecho, aunque antes de ello haya podido pasar por alguna de las etapas anteriores. Por tanto, dejo a tu criterio el decidir si el personaje de Isaías, mi interlocutor y protagonista de este libro, es un recurso literario o existe de verdad. Si el diálogo entre él y yo, que encontrarás expuesto en las siguientes páginas, ha existido o no en realidad y en qué condiciones se ha producido. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que es un mensaje escrito con el corazón, para el corazón, tu corazón. Mi esperanza es que te sirva a ti tanto como a mí me ha servido. Te sirva para conocerte a ti mismo, para despertar tus sentimientos, para liberarte de tu parte egoísta, para comprender el motivo de tu vida, de las cosas que te han ocurrido y te ocurren. Para que tengas esperanza, para que comprendas mejor a los demás y llegues algún día a quererlos, para que entiendas el mundo en el que vives, para que puedas sacar hasta de la mayor desgracia el mayor provecho para tu evolución en el amor. En definitiva, para que seas tú mismo libre, consciente para experimentar el amor auténtico, el amor incondicional, y que seas por tanto más feliz. Con todo mi amor, para ti. Introducción. Siempre me he hecho muchas preguntas muy profundas. Son preguntas de esas que se llaman existenciales. Siempre he querido saber el motivo de mi vida, de la vida de todos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué existen los demás? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hemos venido a hacer algo en particular? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué nos morimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay algo después de la muerte? Y ahí no acaba todo. Otras veces intentaba buscar la respuesta al gran número de injusticias que veo en el mundo. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué hay niños que desde su nacimiento, que en su vida no han hecho daño a nadie, sufren tan atrozmente por hambre, guerra, miseria, enfermedades, abusos, malos tratos? ¿Por qué no los quiere nadie? Mientras otros nacen sanos en un entorno feliz y son amados. ¿Y por qué unas personas se enferman y otras no? Porque unas personas viven mucho tiempo y otras mueren casi al nacer. ¿Por qué existe el sufrimiento, la maldad? Porque hay gente buena y gente mala, gente feliz y gente desgraciada. ¿Por qué he nacido en esta familia y no en otra? ¿Por qué me pasan estas desgracias a mí y no a otra persona? ¿Por qué le pasa tal otra desgracia a otra persona y no a mí? ¿De qué depende todo eso? Otras veces eran preguntas respecto a los sentimientos. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué quiero ser feliz? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Encontraré un amor que me haga feliz? ¿Qué es el amor? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Merece la pena amar? ¿Sufrimos más cuando amamos o cuando no amamos? Supongo que tú en algún momento de tu vida también te las habrás hecho o te las sigues haciendo de vez en cuando. Pero como estamos tan entretenidos en nuestro día a día cotidiano, son pocos los momentos en los que nos la planteamos conscientemente y poco el tiempo que dedicamos a intentar resolverlas. Tenemos muchas obligaciones, tenemos muchas distracciones, y como aparentemente no encontramos la respuesta y el buscarla nos hace sentirnos inquietos, preferimos dejarlas aparcadas en un rincón en nuestro interior, tal vez creyendo que así sufriremos menos. ¿Existe una respuesta a cada una de estas preguntas? Pero no busco una respuesta cualquiera, sino una respuesta que sea verdadera. ¿Existe una verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde buscar la verdad? ¿Cómo reconocer la verdad? Yo siempre he sido una persona escéptica, incrédula, pero al mismo tiempo abierto a investigar. Me ha gustado comprobar las cosas por mí mismo.
Te aseguro que he buscado durante mucho tiempo la respuesta en lo que se nos ha enseñado desde pequeños, las religiones, la filosofía, la ciencia. Cada una tenía su cosmogonía particular, una forma de entender el mundo, pero siempre parecía haber un límite, tanto en las religiones como en la ciencia, para explicar la realidad tal y como yo la percibía. Siempre he encontrado respuestas incompletas, incoherentes unas con otras, alejadas de la realidad, que seguían sin responder satisfactoriamente a mis preguntas. Por mucho que intentara profundizar, al final encontraba un muro infranqueable, la respuesta final que obstaculiza mis deseos de indagar más y más. La respuesta final que obtenía de la religión era más o menos esta: es la voluntad de Dios. Solo Él lo sabe. Nosotros no lo podemos comprender. Es decir, que no podemos comprender por qué unos nacen en circunstancias más o menos favorables, porque unos se enferman y otros no, porque unos mueren antes y otros después. No podemos comprender qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Por qué te ha tocado vivir con esta familia y no en otra? ¿Por qué en este mundo? ¿Por qué permite Dios que haya injusticias en el mundo? Etcétera. La respuesta final que obtenía de la ciencia era más o menos que hay una explicación física para todo, pero a nivel filosófico la respuesta casi todos son es fruto de la casualidad, o no puede demostrarse científicamente que tal o cual cosa exista o no. Es decir, no hay una razón por la cual existes, no hay un motivo particular por el que vivir. Si naces en las circunstancias en las que naces, más o menos favorables, es por azar. Si te toca estar enfermo o sano de nacimiento, nacer en una familia u otra, morirte antes o después, es por azar. No se puede demostrar científicamente que exista la vida antes del nacimiento, ni la vida después de la muerte. No se puede demostrar científicamente que exista Dios, etcétera, etcétera. La mayoría de gente se posiciona en estas respuestas aprendidas y cuando quieres hablar con alguien sobre estos temas, los que son creyentes de la religión te responden más o menos en estos términos. Es la voluntad de Dios, solo Él lo sabe. Nosotros no lo podemos comprender. Y los que se han posicionado como cientifistas o creyentes de la ciencia que creen saber más que los del primer grupo te dicen: es fruto de la casualidad, o no puede demostrarse científicamente. Había otro tercer grupo de gente que me respondió: mira, no lo sé, no sé cuántas son las respuestas a tus preguntas, pero no estoy interesado ni en preguntármelas ni en responderlas. Y cuando les respondo a todos: lo siento, pero esas respuestas no me sirven. No me sirven porque no responden a mis preguntas. Los primeros me dicen: es por falta de fe. Cuando tengas fe, no te hará falta saber más. Los segundos me dicen: es porque te falta instrucción. La ciencia te dará la respuesta y verás qué es lo que yo te digo, que no está demostrado científicamente, que no se puede demostrar. Los terceros me dicen: tengo una hipoteca que pagar, una familia que mantener, un coche que pagar, un fin de semana para irme de viaje. No me calientes la cabeza con esos temas, porque ya tengo algo en lo que ocuparme. A los primeros les responderé que no puedo renunciar a intentar responder a mis preguntas. Creo que la única manera de renunciar es anulando mi voluntad, y no estoy dispuesto a hacerlo. A los segundos les diré que no es por falta de instrucción. He tenido esa instrucción. Soy doctor en ciencias químicas y jamás he llegado a la conclusión de que tenga que ponerme barreras a la exploración, que haya campos que no pueda explorar, solo porque no tenga un aparato para medirlo. Me tengo a mí mismo, me gastaré de aparato de mí mismo. Lo que yo perciba y sienta lo tendré tan en cuenta como si lo midiera un sofisticado aparato, y asumiré que los demás también son aparatos de sí mismos. Y si hay algo que no soy capaz de detectar con mi aparato, les preguntaré a ellos qué han podido captar con sus aparatos vivientes, para ver si me sirve. A los terceros no les diré nada, porque no están ahí para escucharme. Con todo esto no quiero decir que no haya encontrado cosas que me hayan llamado la atención y que me hayan servido en mi búsqueda de respuestas, pero ha sido más bien fuera de la oficialidad donde he encontrado las pistas. Precisamente eran las vivencias de otras personas las que más me interesaban.
Eran cosas que te permitían explorar por ti mismo. Si otro lo había podido hacer antes que yo, tal vez yo también lo pudiera hacer. Dos cosas me llamaron especialmente la atención: los viajes astrales y la vida de un tal Jesús de Nazaret. ¿Os suena ese nombre, no? Yo no estoy hablando de que la Iglesia dice de él. Me he documentado mucho de muchas fuentes oficiales y no oficiales, religiosas y laicas, pero hay dos cosas en las que casi todos coinciden: que este hombre existió realmente y que lo que dijo e hizo causó un gran impacto en la humanidad. ¿Qué es lo que me llamó la atención? Pues su mensaje: ama a tu enemigo, ama a cualquiera. No me diréis que en un mundo en el que las personas y los pueblos estaban en constantes luchas entre sí por cualquier motivo, casi como ahora, donde los dioses de todas las religiones se utilizaban para justificar cualquier propósito de conquista y guerra, el que aparezca alguien con ese mensaje tan a contracorriente de todos no resulta llamativo. No solo eso, sino que además lo cumple con su ejemplo. O sea que no lo decía solo de boquilla, como estamos acostumbrados de nuestros políticos que te prometen el oro y el moro y luego hacen lo contrario de lo que dicen. Pero claro, se ha escrito tanto y tanto de él después de él por otra gente que no fue él y que ni siquiera convivió con él. ¿Cómo saber lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que dijo y lo que no dijo? Eso me intrigaba. Dejo aparcado por ahora el tema de Jesús, que como veréis surgirá de nuevo más adelante. Ya hablaré ahora acerca de los viajes astrales. Lo encontré en varios libros de diferentes autores. Estos afirmaban que uno mismo, mediante ciertas técnicas de relajación, puede conseguir separarse de su cuerpo. Eso es un viaje astral, separarte de tu cuerpo. Increíble, ¿no? No solo me llamó la atención el hecho en sí de poder separarme del cuerpo. Los que lo habían conseguido afirmaban además que en ese estado podían realizar cosas asombrosas, como atravesar la materia o viajar casi instantáneamente a donde el pensamiento quisiera. Y no solo eso, se encontraban como en un estado expandido de conciencia en el que comprendían claramente el propósito de la vida y de lo que hacemos en este mundo. Esto último me interesaba mucho. Tal vez era la clave para encontrar las respuestas a mis preguntas. No tenía mucho que perder, pensé. Lo peor que me puede pasar es que no ocurra nada. Así que me puse manos a la obra. Todas las noches, antes de irme a dormir, practicaba el ejercicio de relajación. Así lo hice durante un mes, sin que ocurriera nada. Quiero decir, sin que consiguiera separarme del cuerpo, pero es que no sintiera nada con la relajación, me gustaba. Lo que habitualmente sentía era una vibración en la planta de los pies, y luego esta vibración subía hasta las piernas, hasta el punto de que dejaba de notarlas. Un día esa vibración fue subiendo hacia arriba, más allá de las piernas, al tronco, al cuello, la cabeza. Llegó un momento en que ya no sentía mi cuerpo, solo una vibración muy intensa y agradable. Y entonces ocurrió ¡plof! De repente sentí como si se me proyectara rápidamente por un túnel a gran velocidad. Era una sensación increíble. No tengo palabras para describirla. En cuestión de segundos sentí como si hubiera viajado miles de millones de kilómetros a una velocidad vertiginosa, pero sin experimentar ningún tipo de mareo ni malestar. Poco a poco mi velocidad fue disminuyendo y pude ver dónde me encontraba. Era un lugar increíble. Parecía como sacado de un cuento de hadas. Había un lago rodeado de una naturaleza bellísima, la cual no tengo palabras para describir. Todo, la luz, los colores, los aromas, los sonidos, todo, absolutamente todo era embriagador. Y yo lo sentía tan intensamente como si formara parte de ello. Se respiraba una paz indescriptible. Yo estaba tan alucinado de todo lo que estaba viviendo y sintiendo que no podía pararme a pensar. Entonces es cuando noté que no estaba solo. Había alguien sentado en una piedra cerca del agua. Me quise acercar a él y no sé cómo, llegué enseguida donde él se encontraba. Parecía que en aquel estado, con solo querer y pensar las cosas ocurrían. Sentí que él me estaba esperando y no se sorprendió en absoluto al verme.
Era un señor mayor, con el pelo y la barba largos y totalmente blancos, pero no parecía tener ninguno de los achaques de la edad que estamos acostumbrados a ver en los ancianos. Llevaba una especie de túnica blanca cordada en la cintura, pero eso no era lo que más llamaba la atención de él. Lo que llamaba la atención era su mirada, una mirada tan maravillosa que creo jamás ver en este mundo, tan dulce, tan penetrante, tan limpia, que me transmitía una sensación de tranquilidad y paz indescriptibles. Os puede parecer raro, pero me sentí como si aquel anciano desconocido me traspasara de amor con su mirada, hasta el punto de que ya ni se me ocurría pensar en lo extraño de aquella situación, de tan a gusto que me encontraba. A partir de ahora intentaré reproducir el diálogo que tuvimos, tanto el de aquella primera vez como el de los sucesivos encuentros que tuve con aquel anciano maravilloso, que respondía al nombre de Isaías. Aquellos diálogos que tanto me han aportado y que me han cambiado tanto la vida, tan profundamente y para mejor, mucho mejor, y que quiero compartir con vosotros con el mínimo de interrupciones posibles, porque prefiero que sea de sus propias palabras, no de mis interpretaciones ni impresiones, que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Acomodaos tranquilamente, comienza la función. Primer contacto. Fue él el que se dirigió a mí primero, me tomó las manos y me invitó a sentarme con él frente a frente. Bienvenido, te estaba esperando. ¿A mí? Si no te conozco. Yo a ti sí, pero eso no importa ahora. ¿Dónde estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Eso tampoco importa ahora, lo sabrás más adelante. ¿Y tú quién eres? Llámame Isaías. Y aunque tú no me recuerdes ahora, nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Y qué relación hemos tenido tú y yo? Considérame tu hermano mayor. No recuerdo haberte conocido nunca. Eso no importa ahora. Aprovecha el tiempo para preguntar cosas importantes. ¿No tenías preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas? ¿Ahora no te acuerdas? Esas preguntas profundas que tienes desde hace mucho tiempo y para las cuales no has encontrado respuesta. ¿Y tú cómo sabes eso? Ya te he dicho que te conozco muy bien tu interior, así que pregunta sin temor. Aquí eres totalmente libre. Me siento desconcertado, este lugar es tan maravilloso, me siento tan bien aquí, es tan diferente del mundo normal. Me siento en paz, tan lleno de... no sé cómo expresarlo, tan lleno de amor. Es que no sé, porque nunca me había sentido así en mi vida, pero es maravilloso. Es normal, es tu primera vez, tu primer viaje consciente aquí, en esta vida. Pero por favor, aprovechemos el tiempo, saca a la luz tus preguntas más profundas. No sé por dónde empezar. Muchas veces me siento vacío, solo e incomprendido. ¿Por qué me pasa eso? Es normal y a mucha gente le pasa. Es porque vivís en un mundo con mucha falta de amor, estando unos de espaldas a los otros. Y es cierto que uno puede estar solo en el mundo, aunque tenga mucha gente a su alrededor, porque el sentimiento de soledad parte de no sentirse amado, de no sentirse comprendido. La mayoría de gente de vuestro mundo se ha acostumbrado a vivir así, sin sentir, en soledad interior, en ausencia de amor verdadero. Creéis que estáis solos porque todavía no habéis tomado conciencia de que todos vosotros sois hermanos, que compartís un mismo destino y que os necesitáis los unos a los otros para poder alcanzarlo. ¿Y cuál es ese destino común que tenemos que alcanzar? La felicidad verdadera, que solo es posible alcanzar a través de la evolución en el amor. El amor es lo único que puede llenar el vacío del interior. ¿Hay algo que te inquiete especialmente? La pregunta fundamental que me atormenta constantemente es ¿por qué existo y para qué? ¿Para qué he nacido? ¿He venido a hacer algo? Porque no sé lo que he venido a hacer. Has venido a evolucionar.
¿Qué quieres decir con evolucionar? ¿Evolucionar en qué? Al proceso de transformación del egoísmo en amor, es a lo que llamo evolución. Evolucionar significa aprender a amar. Me hablas de evolución en el amor, pero no es amor lo que yo veo en el mundo. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué vivimos en un mundo que tiene tantas contradicciones, desde lo más bello hasta lo más atroz y destructivo? El odio, las guerras, el hambre, la miseria, el sufrimiento. No puedo entender qué sentido tiene todo esto. ¿Tiene algún sentido o se lo busco pero no lo tiene? Sí tiene un sentido evolucionar. Todas esas calamidades de las que hablas tienen un mismo origen, la ausencia de amor. Llamémosla egoísmo, igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como ocurre en la actualidad. Cuando ese egoísmo se transforma en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En vuestra voluntad está el transformaros interiormente desde el egoísmo al amor, y si lográis el cambio interior, entonces el exterior, lo que os rodea al mundo entero, cambiará como lógica consecuencia de ello. El mundo físico en el que estáis está ahí para ayudaros a experimentar en este proceso de transformación. Es como la arcilla para el niño que quiere aprender a modelar. Sigo sin entenderlo. ¿Evolución para qué? ¿Hacia dónde? ¿Qué sentido tiene todo ese esfuerzo si al fin y al cabo todo eso se va a terminar con la muerte? La evolución de cada ser hacia una mayor capacidad de amar, de sentir y de saber hacia mayores cotas de felicidad no termina nunca, de lo contrario no tendría sentido. ¿Qué quieres decir con eso? Que el ser nunca deja de existir, es decir, es inmortal. ¿Cómo puedes decir eso si cada día vemos cómo mueren miles y miles de seres humanos? Lo que muere es solo el vehículo que utiliza el ser para manifestarse en el plano físico, es decir, su cuerpo físico. Su esencia, su conciencia continúa existiendo. ¿Quieres decir con esto que existe la vida después de la muerte? Sí. En realidad lo que quiero decir es que la muerte no existe y que la que se descompone es solo el vehículo que utiliza el espíritu para manifestarse en el plano físico. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es el ser que existe, que vive y siente. En el espíritu es donde reside la voluntad y la conciencia individual que jamás se destruye. Tú eres un espíritu. Todos vosotros, humanos, sois espíritus, solo que ligados a un cuerpo material durante algunas temporadas, a las que llamaremos encarnaciones. Creéis que solo sois vuestro cuerpo físico, pero este es solo el vestido que necesitáis para poder actuar sobre el mundo material. A ver si lo he entendido bien. ¿Quieres decir que el espíritu, o sea, nosotros, podemos existir de forma independiente del cuerpo? Sí, y es lo que ocurre después de la muerte. El espíritu se separa completamente del cuerpo físico y continúa existiendo, viviendo. ¿Y no puede morir el espíritu? No, el espíritu es inmortal. Puede evolucionar, cambiar a mejor o estancarse, pero jamás destruirse. Ya, pero ¿qué pruebas tenemos de que exista vida después de la muerte del cuerpo? Porque que yo sepa, nadie ha vuelto para contarlo. Perdona que te contradiga, pero esa afirmación no es totalmente cierta. Existen miles de testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertas y fueron reanimadas. Muchas de ellas recuerdan haber vivido ciertas experiencias bastante fuertes y reales para ellas durante ese periodo de tiempo en el que estuvieron físicamente muertas. Y estas vivencias que cuentan no pueden ser producto de una alucinación por el estado tan crítico en el que se encontraban. Pues debe ser entonces una alucinación colectiva en la que todos se han puesto de acuerdo en alucinar lo mismo, porque todas esas personas están contando la misma historia. Bueno, yo a veces me planteo si mi propia existencia no puede ser una alucinación. Para alucinar es necesario existir. Hay una máxima de un pensador de vuestro mundo que dice, pienso, luego existo. Yo añadiría, siento, luego existo. Puedes dudar de la existencia de los demás porque no es una existencia propia,
pero de lo que uno mismo experimenta no se puede dudar, y la existencia propia es vivida y experimentada por uno mismo. Al que ha vivido y ha sentido esta experiencia no le cabe duda de que es real. ¿Y cuál es esa supuesta historia común que están contando? La separación del cuerpo físico y la visión del propio cuerpo desde fuera. La sensación de viajar a través de un túnel oscuro, al final del cual se percibe una luz intensa. El encuentro con familiares o amigos anteriormente fallecidos. Un diálogo con un ser luminoso. La visión retrospectiva de la propia vida, hasta experimentar el regreso al cuerpo, con un posterior cambio de valores vitales y una nueva percepción del fenómeno de la muerte. Son personas que dejan de tener miedo a morir porque ya han experimentado que la vida continúa y lo que viene después es mucho mejor que lo que dejan. Bueno, creo que son impresiones que no dejan de ser subjetivas. Analizados aisladamente y de manera superficial, es muy fácil desacreditar estos testimonios. Pero cuando algún fenómeno se repite, con unas características tan notablemente parecidas, independientemente del país, la cultura y las creencias previas, tanto en adultos como en niños, creo que al menos invita a que se haga un estudio serio al respecto. Existen investigadores muy serios y reconocidos de vuestro mundo que se han dedicado a estudiar concienzudamente las experiencias cercanas a la muerte y a recoger los testimonios de estas personas, como el psiquiatra y filósofo norteamericano Raymond Mood o el médico pediatra e investigador en neurología Melvin Morse, que ha trabajado con niños que han tenido este tipo de experiencias, entre muchos otros. Te aconsejo que te leas los libros Vida después de la vida y Más cerca de la luz. Aún así, me parece un soporte poco consistente, casi accidental, para utilizar como prueba de la existencia de vida después de la muerte. Proporcionalmente, existen pocos casos de muerte clínica y reanimación respecto a los que mueren y no vuelven. Existen muchos testimonios precisamente de personas moribundas que están en proceso de separación definitiva del cuerpo, al que llamáis muerte, porque durante este proceso muchas de ellas afirman ver y conversar con sus seres queridos ya fallecidos, o con otros seres luminosos que les preparan para la transición al otro lado. En casi todas las familias alguien recuerda un testimonio de estas características sucedido o algún familiar ya fallecido. Pero normalmente se suele creer que está alucinando. Nuevamente parece ser que cuando se acerca la muerte todo el mundo se pone de acuerdo para alucinar lo mismo en todas las partes del mundo. También ha habido muchos estudiosos como la prestigiosa psiquiatra Elizabeth Goodrocks que se han dedicado a estudiar en serio este tema. Te invito a que leas su libro La muerte, un amanecer. Pero todos esos son casos de personas que, aunque hayan estado cercanas a la muerte, están físicamente vivas. También existen los testimonios de personas que contactarán con seres no encarnados, más frecuentemente con seres queridos fallecidos, recientemente que se despiden de ellos en sueños muy vividos o en apariciones a pie de cama. También este es un caso bastante frecuente, aunque menos estudiado por los investigadores. Aún así, creo que debería haber pruebas más sólidas, no solo limitadas a la interfaz entre la vida y la muerte. Existen mediums, personas sensibles, que tienen un contacto más frecuente y duradero con el mundo espiritual. Esto todavía me parece más difícil de creer. No lo creas a priori, pero estúdialo, analiza los mensajes recibidos, porque por la calidad del mensaje conocerás al autor. ¿Y cómo podemos saber que esto no es un fraude? Es decir, que el supuesto medium no finge ser un difunto cuando es el mismo. El fraude es siempre posible, pero el que algunas personas falsifiquen dinero no quiere decir que todo el dinero sea falso. El que algunas personas finjan ser mediums no quiere decir que todos los mediums sean impostores o aprovechados. La mejor garantía contra el fraude es que el medium sea una persona honesta en su vida cotidiana y no emplee su facultad para su propio lucro. Hay muchas más personas con algún tipo de mediumnidad innata de las que pensáis, y ésta se les despierta ya en la niñez, pero debido al rechazo e incomprensión que generalmente reciben de su entorno, tienden a reprimirla, y los pocos que consiguen desarrollarla convenientemente y emplearla para el bien común, lo hacen discretamente para no ser objeto de burla y descalificaciones que les perjudiquen en su vida cotidiana.
¿Y por qué unas personas son medios y otras no? ¿De qué depende esto? Depende del programa evolutivo de cada espíritu. Es una circunstancia la de ser medium que se elige y se conoce antes de encarnar, y cuando se utiliza correctamente, le sirve al poseedor de la facultad para avanzar más rápidamente en su evolución a través de la ayuda que presta a otras personas. Está muy relacionada con los actos que el espíritu realizó en otras vidas. ¿Quieres decir entonces que el espíritu existe antes de nacer y que ha vivido otras vidas? Así es, y en la actual vida física las circunstancias y pruebas que el espíritu se encuentra están estrechamente relacionadas con las decisiones que tomó en las vidas físicas pasadas y en el periodo de vida entre encarnaciones no ligado a un cuerpo físico. ¿Y qué pruebas tenemos de que existen vidas anteriores, es decir, de que exista la vida antes del nacimiento? Existen los testimonios de personas que tienen recuerdos de vidas pasadas, que pueden ser espontáneas, sobre todo en niños, o inducidas a través de la hipnosis regresiva. Hay bastante bibliografía sobre el tema. Respecto al recuerdo en niños, te recomiendo que leas el trabajo de los Stevenson, un médico psiquiatra canadiense que se dedica al estudio de los supuestos casos de reencarnación en aquellos niños pequeños que recuerdan una vida anterior. En la actualidad, lleva estudiados más de 2.500 casos de posible reencarnación en todo el mundo. Ha publicado más de 20 libros y diversos artículos en revistas especializadas en psicología y psiquiatría. Te recomiendo su libro, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. ¿Y no puede ser todo esto fruto de la imaginación? Admitiendo que haya casos que puedan ser fruto de la imaginación o de alguna alteración psíquica o por cualquier otra razón, existen muchos otros en los que las personas recuerdan detalles muy concretos de la vida pasada anterior que han sido históricamente comprobados. Recuerdan lugares, acontecimientos, nombres con mucho detalle, muchos de ellos vividos en países en los que la persona jamás ha estado en su vida actual. Las cosas más llamativas son aquellas que suceden en niños de corta edad, que pueden incluso hablar espontáneamente en un idioma al que jamás han estado expuestos en la misma vida actual, por lo que este es un recuerdo del idioma que hablaron en la vida anterior. Suelen ser niños de entre 2 y 4 años de edad que empiezan a hablar a sus padres o hermanos de una vida que tuvieron en otro lugar y en otro tiempo. El niño suele sentir una atracción muy fuerte hacia los hechos de esa vida y con frecuencia insisten a sus padres en que los dejen volver a la familia en la que afirman haber vivido anteriormente. Bueno, los niños tienen mucha imaginación. Es complicado darle credibilidad a estos testimonios. Pues se trata de una imaginación prodigiosa cuando lo que imaginan se demuestra que es una realidad. Por otra parte, hay muchos casos de personas adultas que recuerdan vidas anteriores cuando son sometidas a regresiones hipnóticas. Y no puede ser que esa supuesta vida recordada sea fruto de la imaginación sugestionada por la propia hipnosis. Vuelvo a repetir lo mismo, admitiendo que haya casos que puedan ser fruto de la imaginación o por cualquier otra razón, existen muchos otros en los que las personas recuerdan detalles muy concretos de la vida pasada anterior que han sido históricamente comprobados. También resulta llamativo que muchas personas, y en contra de sus creencias religiosas, que no admiten la existencia de la reencarnación, cuando son sometidas a hipnosis regresiva, recuerden acontecimientos de vidas anteriores. Pero todo ello requiere un estudio serio y exhaustivo para poder separar lo que puede ser sugestión de lo que es un posible recuerdo de otra vida. Existen muchos estudiosos serios que se han dedicado a explorar la posibilidad de la existencia de vidas anteriores a través de las respuestas obtenidas de personas sometidas a hipnosis regresiva, como la psicóloga Helen Waldman, autora del libro Vida antes de la vida, el psiquiatra Brian Weiss y su libro Muchos cuerpos, una misma alma, o el anteriormente citado Raymond Mood en su libro Regresiones. Todos ellos han explorado las respuestas a las preguntas realizadas bajo hipnosis a miles de personas acerca de sus posibles vidas antes del nacimiento, han reconocido una serie de elementos comunes en estas experiencias y han llegado a conclusiones semejantes. ¿Y cuáles son esas conclusiones? Que la vida física no es más que un instante de la vida real, que nunca acaba,
que la muerte del cuerpo no es el fin, sino una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros y que también nos los vamos a encontrar en encarnaciones posteriores. Nos dicen que realmente existe un plan para cada uno de nosotros que pretende que vayamos creciendo tanto en sabiduría como en amor, y que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son fruto del azar, sino consecuencia de los actos realizados en vidas anteriores. Que antes de nacer ya conocemos las pruebas a las que nos vamos a enfrentar en la vida y que nos preparamos concienzudamente para intentar superarlas con éxito. No entiendo cómo pueden sacar estas conclusiones de lo vivido en otras vidas físicas si en estas vidas tenemos la misma conciencia que en esta, es decir, ¿somos tan inconscientes de la existencia de vidas pasadas como en esta? Porque muchos de ellos no solo recuerdan los detalles de vidas pasadas, sino que al mismo tiempo recuerdan el motivo por el que tuvieron que pasar por ciertas vidas y pruebas. Es decir, también recuerdan lo que les sucedió en los periodos entre vidas físicas en las cuales no estaban encarnados. Hay investigadores que se han dedicado a investigar especialmente estos recuerdos de periodos entre encarnaciones, como el doctor en psicología Michael Newton. El doctor Newton se ha especializado en inducir estados hipnóticos muy profundos en los que las personas recuerdan el espacio entre una vida y otra y las decisiones que los llevaron a encarnar precisamente en determinado tiempo, con determinada familia y bajo determinadas circunstancias. Te recomiendo sus libros, Vida entre vidas y Destino de las almas. ¿Y qué tipo de pruebas o circunstancias son esas que tenemos que pasar en cada vida y por qué? Muchas de esas pruebas consisten en experimentar en nosotros mismos aquello que hemos hecho a los demás, en enfrentarnos a las consecuencias de las situaciones que nosotros mismos hemos provocado, para que tomemos conciencia del sufrimiento o felicidad que estas acciones han tenido sobre los demás. Las pruebas son de lo más variopintas, pero en general son pruebas que tienen la intención de que nos vayamos desprendiendo del egoísmo y creciendo en amor. ¿Y es necesario morirse o vivir una experiencia cercana a la muerte para experimentar la conciencia de que tú eres tu espíritu y no tu cuerpo? No. De hecho, todos vosotros tenéis la capacidad de separaros temporalmente de vuestro cuerpo, y así sucede de forma inconsciente en una etapa del sueño. Pero hay gente que es capaz de conseguir inducir esta separación de forma consciente a través de ciertas técnicas de relajación. Los viajes astrales aportan pruebas de que la conciencia no está ligada al cuerpo. ¿Qué es un viaje astral? Es una separación temporal del cuerpo, pero ¿por qué preguntas lo que ya sabes? ¿Acaso no has llegado aquí de esta forma? Yo solo estaba intentando probar lo que otros han descrito. Una cosa es la teoría y otra la práctica. No me esperaba que fuera a ocurrir algo así. Pues ocurre. Tu cuerpo no está aquí, está tumbado en tu cama, pero tú sí. ¿Quieres decir que no solo podemos vivir sin estar ligados a un cuerpo, sino que estando físicamente vivos podemos salir y volver del cuerpo sin que se produzca la muerte? Así es. ¿Qué es lo que se separa exactamente? Se separa el espíritu del cuerpo físico, que como ya he dicho, solo es un revestimiento que se utiliza para poder actuar en el mundo físico. Sin embargo, esta separación es solo temporal y siempre existe un nexo entre los dos que nunca se rompe y que permite la vuelta al cuerpo físico sin que haya ningún tipo de problema de salud. Es el llamado cordón de plata. ¿Qué es el cordón de plata? Es el nexo de unión entre el cuerpo astral y el físico, como un cordón umbilical que permite aportar al cuerpo físico la energía vital que necesita para continuar con vida en ausencia del cuerpo astral.
Los clarividentes suelen describir este cordón como una especie de hilo muy elástico de tono plateado, extensible hasta el punto de que por mucho que se separe el cuerpo astral del cuerpo físico, el cordón siempre da de sí lo necesario. Es decir, se alarga hasta grandes distancias cuando el espíritu se separa y viaja lejos del cuerpo físico. ¿Y dónde va el espíritu cuando se separa del cuerpo? Donde su pensamiento le lleva al mundo astral, y este es un viaje natural que responde a una dinámica necesaria en el desarrollo humano. Esas visitas nocturnas procuran a la persona energías y experiencias que le ayudan más tarde en su vida física, puesto que allí es asistido por entidades espirituales más avanzadas que le aconsejan y guían. Si quieres saber algo más, te aconsejo que leas el libro El viaje astral de Oliver Fox. Cuerpo astral, mundo astral, entidades espirituales. Uf, espera un poco, esto va demasiado rápido para mí. Bueno, yo solo intento responder a lo que tú me preguntas, pero como vamos saltando de unas cosas a otras, no podemos profundizar en nada. Si te parece, lo que podemos hacer es dejarlo aquí por el momento, porque ya es hora de que vuelvas al cuerpo. Ahora ya tienes algunas cosas sobre las que ir indagando por tu cuenta y reflexionando. Busca los libros que te he recomendado e intenta leerlos. Te servirán como prueba para confiar en todo esto que has vivido y que no es una alucinación de tu mente, sino una auténtica realidad. No sé si me acordaré de todo. No te preocupes, si pones tu voluntad recordarás lo que necesites para encontrarlos. Recoge las nuevas preguntas que te vayan surgiendo durante este periodo para formularlas en las próximas ocasiones en que nos veamos, si es que quieres que nos sigamos viendo. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Depende de ti, de si quieres seguir profundizando en los temas que tan superficialmente hemos comenzado a abordar o prefieres quedarte como estás. A medida que vamos hablando me van surgiendo más preguntas respecto a la evolución, a la inmortalidad del espíritu y estas cosas. Guárdalas para la próxima ocasión. Lo que podemos hacer es ir abordando las preguntas por temas, aunque como verás es casi imposible profundizar en algún aspecto sin necesariamente entrar en otro tema. También las respuestas sugieren otras preguntas que requieren más explicación. Pero tienes que entender que de momento mantengo una postura de escepticismo respecto a lo que cuentas. Lo comprendo. Sé que tu búsqueda de respuestas es sincera y que estás abierto a escuchar. De lo contrario, yo no estaría aquí. Percibo que has escuchado detenidamente y que necesitas tu tiempo para meditar lo que hemos hablado. Eso es suficiente para mí. Hasta la vista, hermano. Adiós, Isaías. Y casi sin darme tiempo a despedirme, sentí un fuerte tirón, y con la misma velocidad con la que había salido catapultado hacia afuera, sentí como si me lanzaran en caída libre a la velocidad del rayo hasta precipitarme sobre mi cuerpo. La vuelta al cuerpo fue muy dura. Qué contraste con la livianidad de estar fuera del cuerpo, con la dulce y serena vibración que sentí en aquel lugar de ensueño. Sentí frío, me sentí mareado, con ganas de vomitar y pesado, como si hubiera puesto un traje de plomo que pesara 100 kilos. Al principio no podía moverme, no podía hablar. Fue entonces cuando comencé a tomar conciencia de lo que me había pasado. Estaba impactado. Lloré de emoción. Aquello había sido la experiencia más extraordinaria de mi vida. Durante los meses siguientes intenté volver a la normalidad, pero por mucho que lo intentaba no podía ver las cosas de la misma manera. Casi todo me parecía banal, las preocupaciones cotidianas, el trabajo. Muchas veces me quedaba como oído, sin escuchar, sin ver lo que había a mi alrededor, pensando en aquella experiencia. Me daban ganas de contárselo a la gente, a la familia, a algún amigo, pero luego mi sentido común me decía que no me esforzara, que no lo iban a entender, que me iban a tomar por un loco. Me sentía un extraño, como si fuera extraterrestre. Me preguntaba cuánta gente habría experimentado aquello. Con el tiempo comenzaron a surgirme dudas. ¿Y si todo hubiera sido una alucinación fruto de mi imaginación? Para intentar contrarrestarla recordé algo que Isaías me dijo. Busca los libros que te he recomendado y léelos.
te servirán como prueba para confiar en que todo esto que has vivido no es una alucinación de tu mente. Me puse a buscar por internet los libros. No podía recordar los nombres y los títulos, pero sí palabras y nombres que recordaba de nuestra conversación. Puse en Google reencarnación, vidas pasadas, vida después de la muerte, y empezaron a surgir los nombres de autores y títulos, y pude reconocer entre ellos los que Isaías había mencionado. Los estudié con detenimiento y fueron confirmando punto por punto lo que él me había dicho. Si aquello había sido una alucinación, era realmente muy acertada. Volví a tener ganas de ver a Isaías, de que su mirada dulce me reconfortara, de sentirme otra vez en paz. Los libros me habían ayudado a saber que había otra gente intentando responder a las mismas preguntas que yo y que ellos, por su parte, habían emprendido un camino para intentar responderlas. Pero también me generaron muchas más preguntas, preguntas que iba anotando en una libreta y que repasaba mentalmente de vez en cuando para poder recordarlas, por si tenía oportunidad de volver a ver a Isaías. Aunque me costaba reconocerlo, necesitaba que Isaías me siguiera explicando, aclarando dudas, porque aquel anciano joven había conseguido por primera vez que las respuestas de alguien me llegaran muy profundamente. Además, me hacía sentir tan bien, tan querido. Seguía siendo escéptico, pero algo en mi interior me decía que estaba en el camino correcto. Así que retomé los ejercicios de relajación con la esperanza de volver a contactar con Isaías. Y me volví a salir del cuerpo. Esta vez no necesité tanto esfuerzo. En solo 5 sesiones estaba fuera. Volví a experimentar las mismas sensaciones, el mismo viaje. Y allí estaba él, esperándome de nuevo con una sonrisa en la cara y su mirada estremecedora de la primera vez. Dios. Hola, hermanito. Ya era hora. Me he hecho viejo esperándote. Mira qué blanco se me ha quedado el pelo. ¿Cómo? Pero si tu pelo ya era blanco la otra vez. No te ofendas, era una broma. ¿Qué pensabas? ¿Que aquí arriba no tenemos sentido del humor? En fin, ¿qué tal te ha ido en tu vuelta al mundo? ¿Me has echado de menos? Pues sí, tenía muchas ganas de verte, de estar aquí de nuevo en La Paz. Encontré los libros que me dijiste y los leí. Me han ayudado, pero tengo muchas más preguntas. Eso me alegra. Adelante, dispara, exponlas libremente. No digo que me lo crea, pero según lo que cuentas de la evolución espiritual y por lo que he podido deducir de los libros, debe existir una especie de plan organizado que es bastante complejo. Así es, un plan que engloba a todos los seres de la creación y a todo lo que existe, aunque para cada espíritu existe un plan concreto de evolución porque cada ser de la creación es amado y está destinado a ser feliz. En ese plan de evolución personal participan multitud de seres en diversos grados de evolución, ayudando a cada espíritu a recorrer ese camino. ¿Qué quieres decir con esto? Pues que tenéis una familia espiritual, todos y cada uno de vosotros sois queridos por multitud de seres espirituales, empezando por Dios y continuando por vuestra guía espiritual que jamás os abandona y otro buen número de espíritus. Muchos son amigos, familiares ya fallecidos de esta y de otras vidas. Además, por si fuera poco, todos y cada uno de vosotros tenéis un alma gemela, vuestra media naranja, un espíritu perfectamente afín a vosotros mismos, el compañero perfecto por el que empezar a sentir lo que es el amor verdadero. Algunos de ellos pueden estar encarnados al mismo tiempo que vosotros y pueden formar parte o no de vuestra familia carnal, o ser simplemente personas amigas. ¿Y cómo puede ser que siendo uno tan querido se sienta muchas veces tan solo? Porque vivís desconectados del mundo espiritual, ignorantes de vuestra conexión con otros seres que se os son afines, tanto con aquellos que están encarnados simultáneamente con vosotros, como con los que os apoyan desde el mundo espiritual, inconscientes de vuestra misión en la tierra, tan entretenidos como estáis en ver solo lo que vuestros sentidos y lo que vuestra mente os dicen, tan ajenos a lo que podéis percibir desde el sentimiento. Tened clara una cosa, aunque sintáis tan solos en el mundo físico, jamás estáis solos por parte del mundo espiritual. A cada uno le corresponde descubrir esa conexión, descubrir esa sutil puerta tras la cual encontraréis vuestra auténtica vida, una puerta que solo la llave del sentimiento puede abrir.
Pedid sinceramente y se os ayudará a despertar vuestra sensibilidad y se os reconfortará de vuestras penalidades. Pero tendréis que despojaros de vuestros corazas antiamor para sentirlo, porque al que quiere estar solo y aislado del mundo, se le respeta su deseo. Bueno, ya has mencionado a Dios. Yo tengo serias dudas de que exista un Dios. ¿Acaso alguien lo ha visto? ¿Acaso no has visto su obra? ¿El universo, la vida, tú mismo? Dios no puede estar más cerca de ti de lo que está, pero Él no te obliga a que tú le reconozcas y te abras a Él. Hace falta que tú quieras sentirlo, percibirlo. Pero si esperas ver a alguien como tú, de tu tamaño, con ojos, cara, brazos y piernas, entonces jamás lo reconocerás, porque Dios es mucho más que eso. Sería como si una célula de tu cuerpo preguntara: ¿dónde está el cuerpo al que pertenezco, que no lo veo? Estás en él, célula. ¿No te das cuenta? Y la célula diría: pero si yo lo único que veo son células, células y más células como yo por todas partes. Pues estudia tu propia naturaleza, tu propio funcionamiento, las relaciones que estableces con otras células y las de ellas entre sí, cómo se organizan tan maravillosamente para formar un conjunto. Y observa lo que forma ese conjunto. Entonces, célula, podrás conocer y reconocer el cuerpo del que formas parte. ¿Dónde podemos encontrar entonces prueba de la existencia de Dios? Como en la célula del ejemplo, primero en tu propia existencia y luego en la existencia de lo que te rodea. ¿Cuál puede ser el origen de un ser que siente y piensa consciente de su propia existencia, y de un universo tan perfectamente engranado? No puede ser la nada, porque la nada no puede crear algo tan complejo y bello a la vez. ¿O acaso alguien puede creer que una bella sinfonía puede ser confeccionada tocando teclas de un piano al azar? Pues de la misma manera, no puede ser que algo tan bello y tan complejo a la vez como el universo, la vida y el ser humano sea fruto de la casualidad, sino que lo es de la causalidad. Pero ¿por qué tiene que ser Dios el que lo haya creado todo? ¿Acaso no existe en la naturaleza un poder de crear? Así es, pero ¿de dónde viene el poder creador de la naturaleza? ¿De dónde proceden las leyes que rigen el universo? Reconocéis que en la naturaleza, en el universo, existe un poder creador y unas leyes, las leyes de la física, de la química, de la biología, que lo estructuran, que lo ordenan, de manera que los científicos, cuando descubren algún fenómeno desconocido, no lo atribuyen a la nada, sino que intentan buscar la causa que lo provocó. Es decir, que vosotros admitís en vuestro día a día que una de las leyes del universo es que no existe efecto sin causa. Pero a la hora de responder a la pregunta ¿cuál es el origen del universo?, es decir, la primera causa, vosotros mismos y en contra de la propia ley de causa y efecto que aceptáis como válida el resto del tiempo, no tenéis problemas en admitir que fue un efecto sin causa, es decir, que surgió de la nada. Esto es un contrasentido. Por tanto, debe existir una primera causa de todo, y esa es Dios. Perdona que insista, pero ¿por qué tiene que ser Dios necesariamente que lo haya creado todo? ¿Acaso los humanos no somos capaces de crear cosas bellas y complejas? Ahí está la música, los ordenadores. Cierto, porque vosotros también tenéis poder creador. Pero si lo tenéis, ¿de dónde procede? En el universo existen muchos seres en diferentes estados de evolución, con mayor y menor capacidad de crear que la vuestra, según su propio avance. Pero habremos de admitir que si ellos tuvieron un principio por la ley de causa y efecto, debieron ser creados por algún proceso anterior, y que en realidad el poder creador de los seres creados se ejerce sobre algo ya creado, siguiendo unas leyes ya existentes. Por lo tanto, llegamos a un punto en el que necesitamos encontrar un principio creador que no haya sido creado, sino que haya existido siempre y que siempre existirá, y que haya establecido las leyes y los principios de todo lo que existe. Y ese es Dios. Bueno, admitamos solo como mera posibilidad que Dios pudiera existir. En el hipotético caso de que Dios existiera, yo tendría curiosidad por saber quién y cómo es ese supuesto Dios, tan escurridizo que no se deja ver a simple vista.
Por la obra conocerás al autor. Conócete a ti mismo y el mundo que te rodea y estarás comenzando a conocer a Dios, ya que en la criatura están las potencialidades del Creador. Si imaginas todas las buenas cualidades humanas en el grado más perfecto que puedas, estarás comenzando a dibujar un bosquejo de Dios, que aunque muy imperfecto, será el más avanzado que puedas tener de él, dada tu capacidad actual. Hay un proverbio muy antiguo y muy cierto que a la pregunta ¿cómo es Dios? Responde, como tú cuando hayas llegado hasta él. ¿Cuáles son esas cualidades? Amor, sabiduría, justicia, verdad, humildad, generosidad, sinceridad, sensibilidad, comprensión, compasión. ¿Existen cualidades de Dios que no podemos poseer? Sí, el Creador es inmutable, omnipotente, increado y ha existido siempre. La criatura, aunque no tiene fin, tiene un principio, es mutable, ya que está en constante perfeccionamiento, y aunque su capacidad de progreso no tiene límite, porque aumenta constantemente, no es infinita. Y si ese ser es tan perfecto, ¿por qué permite que exista el mal en el mundo? Él permite que las criaturas experimenten a su aire, que aprendan de sus errores. El mal del mundo no surge de Dios, sino de las criaturas en proceso de evolución, que debido a su desconocimiento de las leyes espirituales, actúan contra los otros seres de la creación. Pues entonces tendrás que explicarme de qué van esas leyes, porque dudo mucho que puedan explicar la gran cantidad de preguntas que tengo a las que todavía no he encontrado una respuesta satisfactoria, y de cosas que no entiendo y que me parecen tremendamente injustas del mundo en que vivimos. Encantado, prepárate porque vamos a tener mucho de qué hablar.